En esos concilios, que dicho de paso únicamente podía entrar Cristo, en ese concilio juntamente con el Padre, no había otro ser que pudiera entrar, pero sí que había otro ser que quería entrar, que era Satanás. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Hola hermanos, feliz sábado. Hoy vamos a presentar la escuela sabática, algo que es atípico para nosotros, porque no solemos nunca grabarla en vídeo, pero esta vez se ha hecho pues interesante, se nos hace un tema interesante, un tema muy candente dentro de la Iglesia Adventista y creemos pues oportuno hacer esta escuela sabática, presentarla y poder poner en contraste lo que la escuela sabática dice, en contraste a lo que dice la palabra de Dios y también el espíritu de profecía. Entonces, todo esto también viene por el hecho de que la semana pasada, en la escuela sabática de la semana pasada, surgió algo, y es que en el versículo a memorizar, ese versículo que sale en el encabezamiento, ¿no?, de la escuela sabática y de cada día, ¿no?, de la semana, se eligió el versículo de Juan capítulo 1, versículo 18. Este versículo dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este texto es muy conocido por muchas personas, o la gran mayoría de cristianos, y dice que, en definitiva, dice que al Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, dice que el Hijo es el único que conoce al Padre, y el Padre es el único que conoce al Hijo, ¿no? De hecho, hay un versículo que dice esto, ¿no?, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él quiere, pues, al quien quiere dar a conocer. Está en Lucas, Marcos, capítulo 10, versículos 22, que dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, nos está hablando de esta íntima relación entre el Padre y el Hijo, y que el único que conoce verdaderamente el Padre, el carácter del Padre, cómo es el Padre, es el Hijo, y el único que conoce verdaderamente al Hijo es el Padre. No hay otro ser en el universo que conozca al Padre de la manera perfecta, que lo conoce como el Hijo, ni nadie que conozca al Hijo de una manera perfecta como la conoce el Padre, ¿no?, como lo conoce el Padre. Todo esto pues lo venimos a decir porque en la escuela sabática, esta que vamos a analizar, no nos dice esto, ¿no?, sino nos habla de la comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres seres en una deidad conformada por tres personas, y que están los tres en comunión, ¿no?, el uno con el otro, ¿no?, los tres. Ahora bien, citábamos Juan capítulo 1, versículo 18, por lo que decíamos, ¿no?, de la escuela sabática, la cual citaba este versículo, pero curiosamente el versículo de a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo curioso es que la escuela sabática de la semana pasada no utilizó la versión esta de la Reina Valera del 60, ni la versión de la Reina Valera 1909, ni tampoco de la King James Version u otras versiones que dicen lo mismo, sino que buscó ya una versión que añade algo al texto. ¿Para qué? Para enfatizar esta igualdad del Padre con el Hijo, pero no mostrar esta igualdad tal y como la Escritura y el Espíritu de Profecía dice, sino para buscar esta coigualdad, coeternidad, y que el Padre es Dios Padre y que el Hijo es Dios Hijo, ¿no? Y entonces se buscó un versículo acorde a esto y se puso como encabezamiento de la escuela sabática para reafirmar la doctrina de la Trinidad, ¿no? El texto que leíamos de Juan capítulo 1, versículo 18, en la escuela sabática dice así: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer.
Por lo tanto, vemos que aquí hay un añadido, hay algo que no estaba en el original y que ha sido añadido, ¿no? Que es el Hijo único, ¿no? El unigénito, esto es correcto. Dice que es Dios. Esto es un añadido, esto es algo que la persona o los traductores que eligieron o que decidieron traducir, ¿no? La Biblia, le añadieron al texto para decir algo que el texto no dice. Y a la vez también la persona que eligió o que hizo esta escuela sabática, pues utilizó a sabiendas esta versión. ¿Para qué? Para querer reforzar algo, ¿no? Algo que vamos a ver en esta escuela sabática de esta semana. Ahora bien, para todas aquellas personas que añaden al texto, añaden cosas que el texto no dice, para querer enfatizar algo, ¿vale? Y nadie aquí está negando que Cristo no sea Dios, pero hay unos peros, ¿no? Y un porqué, ¿no? ¿Por qué Cristo es Dios? Pero sabemos que las personas que han elegido o que han hecho esta escuela sabática, o la persona que ha hecho esta escuela sabática, ha utilizado este versículo, así como las personas que lo tradujeron, por el hecho de ser trinitarias y por lo tanto querer enfatizar la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, cuando se añade algo y se hace incluso con la intención de querer distorsionar la palabra de Dios, la propia palabra de Dios los condena. Y dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que cuidado con añadir y a la vez con añadir algo para querer o intentar querer distorsionar la verdad, ¿no? Y quererle darle un lenguaje y un mensaje que no es. Así que mucho cuidado con esto, no únicamente para la persona que hizo la escuela sabática, sino también para los traductores, así como también para todas aquellas personas que añaden al texto para decir cosas que realmente no dice. Ahora bien, volvamos ya a la escuela sabática de esta semana, en el cual pues tiene el texto de Juan, capítulo 14, versículo 26, que en la escuela sabática dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. Texto muy conocido, pero también no bien interpretado por muchos, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice la escuela sabática? Aquí en el párrafo 3 hace una declaración que no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme porque, si bien es cierto que quien ha hecho esta escuela sabática es trinitario o trinitaria, no deja de sorprenderme que utilice una serie de versículos para afirmar algo que, sinceramente, únicamente quizás en unos versículos que ahora también leeremos, no encontramos. Dice la declaración lo siguiente: los tres miembros de la deidad son mencionados en Juan capítulo 1. Esta declaración es bastante relevante porque, claro, nos está diciendo que en el capítulo 1 de Juan ya encontramos a la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si bien es cierto que en los versículos 32, 33 y 34, ¿no?, que son uno de los versículos que nos cita, podríamos decir, o se podría incluso llegar a interpretar que ahí está pues el Espíritu que descendía del cielo como paloma, y decir que es el Espíritu Santo, que es otro ser diferente al Padre y al Hijo, y por lo tanto afirmar la doctrina de la Trinidad, ¿no?, que hay tres seres. Pero aparte de estos versículos, que luego los analizaremos, dice algo que, o señala unos versículos que la verdad no entiendo el por qué se señalan. Nos señala los versículos del 1 al 4. Los versículos del 1 al 4 dicen lo siguiente del libro de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nos dice que los tres miembros de la deidad son mencionados en Juan capítulo 1, nos dice los versículos 1 al 4, ¿no? Dice, el 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, sinceramente, no entiendo cómo aquí
se puede cuestionar, ¿no? El verbo era Dios, se puede hablar si Cristo es Dios, si Cristo no es Dios, etc. Puede haber debate, se puede hablar sobre esto, obviamente. Para nosotros sí, Cristo es Dios, ¿no? Cristo es Dios porque es igual a Dios. Y ahora vamos a leer el por qué Cristo se lo llama Dios. Pero el punto central de estos 4 versículos es hablarnos de Cristo como el Verbo y también del Padre. Nos habla de Dios el Padre y de Cristo, del Hijo de Dios, del Verbo, pero no nos habla de un tercer ser. No hay una Trinidad, no hay 3 miembros mencionados en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Únicamente hay 2, el Padre y el Hijo. Ahora bien, ¿qué dice Ellen White al respecto de esto? Sobre de que el Verbo era Dios. ¿Qué dice? ¿Está afirmando con esto que son 2 seres coiguales o coeternos o nos quiere decir otra cosa? Vamos a leer una cita de Ellen White. En Patriarcas y Profetas, página 12, párrafo 2, nos dice lo siguiente: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero. Está hablando del Padre, el soberano del universo está hablando del Padre. No estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Por lo tanto, nos está hablando de la creación. Aquí en Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice que todas las cosas por el Verbo, ¿no?, fueron hechas y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, el Padre creó todo a través de su Hijo. Fueron 2 los que crearon al hombre. Y aquí Ellen White nos está diciendo lo mismo, que tuvo un compañero, no que tuvo 2 compañeros. Es decir, el Padre, el soberano del universo, no tuvo 2 compañeros, 2 colaboradores, sino que tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar, el único que podía apreciar los designios del Padre y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Y ahora, curiosamente, nos cita Juan, capítulo 1, versículo 1 y también el 2. Y dice así: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y ahora aquí nos dice por qué Cristo es Dios, o se le llama como Dios, y por qué es igual a Dios. Dice: Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. No 3, como nos está diciendo la escuela sabática, sino uno solo. Esta unidad dependía ¿de qué? De la unidad entre el Padre y el Hijo. Era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Por lo tanto, Cristo es Dios porque tiene la naturaleza divina del Padre, por lo tanto, la naturaleza del Padre divina, Dios, la tiene también el Hijo. Luego también en carácter, Cristo es la imagen del Padre, y aquí nos dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué le da a conocer? Porque Cristo manifiesta y refleja perfectamente el carácter de Dios, del Padre. Por lo tanto, Él le ha dado a conocer. Así que el carácter de Cristo, si Cristo no fuera igual al Padre en carácter, no nos podría haber mostrado verdaderamente al Padre. Nos hubiera mostrado pues al Padre en una sombra, en aspectos, en algunos puntos, pero no en todos. Y Cristo, sin embargo, es perfectamente igual al Padre. ¿En qué? En carácter. No únicamente en naturaleza, sino también en carácter. Y luego el lenguaje también nos dice y en propósitos. El propósito de crear al hombre no es que Cristo se supeditara a regañadientes al Padre, sino que el Padre también tenía ese propósito, también tenía ese deseo de crear al hombre y hacerlo a imagen ¿de quién? De los 2, del Padre y del Hijo. Y luego nos dice, era el único ser, es decir, Cristo era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Por lo tanto, el único que podía penetrar en todos los designios y fines del Padre. Así que la escuela sabática, a diferencia de lo que dice aquí, ¿no?, que dice que los 3 miembros de la deidad son mencionados en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, vemos tanto en el Espíritu de Profecía como en la Biblia que está hablando de 2 seres, únicamente de 2 seres. A la vez también nos está hablando de la creación, ¿no?, porque nos dice en el versículo 3 que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
vemos que hay muchas citas, aunque bueno, luego hablaremos en la escuela sabática porque hay una referencia a que los tres miembros de la divinidad crearon al hombre, o fueron los creadores de todo lo que nos rodea, ¿no? Así que vamos a dejar las citas que íbamos a leer en relación a esto para luego, pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Aquí nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Según la escuela sabática, fueron 3. Según la Biblia, 2. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a la creación? Si vamos a Proverbios, capítulo 30, versículo 4, nos dice lo siguiente: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si sabes, está hablando en un contexto de la creación. Nos está hablando de Dios el Padre y de su Hijo. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? ¿No? Y sí sabes, y este nombre es Jehová. Isaías 44, 44, creo que es Isaías 44, 16, creo que es. No, 44, 6, perdón. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Está hablando de dos seres, del Padre y del Hijo, ¿no? Y sabemos que en Éxodo capítulo 23, 21 nos dice que el Padre ha puesto el nombre de Jehová sobre su Hijo, ¿no? Guárdate y no le seas rebelde, porque mi nombre está en él, ¿no? Está puesto en él. Así que Cristo también no únicamente es igual al Padre en carácter, en propósito y también en naturaleza, sino también tiene el mismo nombre, lleva el mismo nombre del Padre, porque es Jehová, porque es el Hijo de Dios y por lo tanto hereda el nombre de su padre, así como nosotros heredamos el apellido de nuestros padres. Ahora bien, sigamos avanzando. Nos había marcado, nos había señalado los versículos 1 y 4, la escuela sabática, para decirnos que hay 3 miembros, hemos podido comprobar que no es así. A la vez también del texto que hemos leído de Proverbios 34, pues para quien quiera puede ir a Colosenses capítulo 1, versículos 16, 15 y 16, ¿no? Para ver que realmente Cristo fue creador juntamente con el Padre, o que el Padre creó todo por medio de Cristo. También podemos ir a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Por lo tanto, ahí siempre vemos la figura de dos seres, ¿no? Luego también nos señala el versículo 14 para mostrarnos la Trinidad. Y la verdad es que, bueno, la divinidad de tres, ¿no? Que dice aquí. Pero nos sorprende bastante que cite esto y que nos cite el versículo 14, porque dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por lo tanto, Cristo vino a dar a conocer, ¿no? En el versículo 18 dice que da a conocer al Padre. Y aquí nos está hablando también de dos, nos está hablando del Padre y del Hijo, del Verbo y del Padre, y que Cristo es el unigénito, ¿no? El único nacido del Padre. Por eso nos extraña, ¿no? que nos hable de tres. Luego nos cita ya Juan capítulo 18 y nos habla el texto que hemos leído, ¿no? Al principio, y que hablábamos de la escuela sabática anterior que ha sido manipulado. Y luego, pues, ya nos cita Juan capítulo 1 también, versículos 32 y 34. Y aquí es quizás el único texto de todos los que citan que uno podía empezar a hablar si realmente hay una Trinidad o no. El versículo 32 en adelante hasta 34 dice lo siguiente: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Juan aquí da testimonio, no da testimonio de una Trinidad, sino que da testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué es o quién es el Espíritu, ¿no? que descendía del cielo como paloma? Según la escuela sabática, se refiere pues al Espíritu Santo, al tercer ser de la divinidad, ¿no?
Pero fijémonos qué dice la... Bueno, primero vamos a leer qué afirmación hace la escuela sabática y vamos luego a leer unas citas en relación a este punto. Dice, durante siglos los seres humanos han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad, pero como eso no es posible, muchos niegan su existencia. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente o porque no encaja en los estrechos límites del razonamiento humano. Aquí está hablando de la naturaleza. Y Ellen White advierte, ¿no?, sobre la naturaleza. Nosotros no podemos conocer el tema de la naturaleza de la divinidad, ¿no? Que el que es, eso es un misterio para nosotros, ¿no? Ellen White dice que el silencio es oro, ¿no?, en relación también a la naturaleza del Espíritu Santo y por lo tanto también la naturaleza de Dios, ¿no? Es un misterio para nosotros. Pero dice que... pero de la manera que lo expresa se está refiriendo a Dios, ¿no? ¿Quién es Dios, ¿no? Es como un misterio, pero no hay ningún misterio en conocer y saber quién es Dios, ¿no? Las Escrituras, tanto en el libro de 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, así como Juan capítulo 17, versículo 3, que luego creo que en esta escuela sabática se menciona, nos habla de... y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y está hablando al Padre y a Jesucristo, ¿no?, a quien has enviado. Y en 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Por lo tanto, claramente cuando se nos pregunta, ¿no?, quién es Dios, nosotros decimos el Padre, ¿no? Y luego pues ya hablamos del Hijo y también del Espíritu Santo, ¿no? Y ya ponemos en contexto todo. Quién es el Espíritu Santo, quién es Cristo y obviamente quién es Dios, ¿no? Pero aquí lo deja todo como si fuera un misterio, pero que el hecho de que sea un misterio no implica que no lo podamos, que lo debamos de rechazar, ¿no? El hecho de que sea un misterio, pero realmente no hay un misterio en Dios en este sentido, ¿no? Al menos en la identidad, ¿no?, de Dios, de quién es. Luego ya nos hace un enfoque en relación al tema de la divinidad de los tres seres. Según la escuela sabática nos dice así, Juan dice que si quieres entender a Dios debes mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Correcto, ¿no? Si quieres conocer al Padre. Pero claro, ¿en qué concepto dice entender a Dios? ¿En un concepto trinitario o en un concepto de qué se está refiriendo al Padre? Por lo que hemos leído, tanto el versículo 18 como el versículo 14 nos está hablando de que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por lo tanto, Cristo nos viene a revelar al Padre, nos da a conocer al Padre, como hemos leído en Juan versículo 18, ¿no?, del capítulo 1. Y luego nos dice, este enfoque nos abre todo un mundo nuevo de relaciones entre los tres miembros de la deidad, entre ellos y los seres humanos y entre los propios seres humanos. La lección de esta semana examina cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y lo está haciendo dentro de un contexto trinitario, ¿no? Pero ahora en el contexto del discurso de despedida de Juan, capítulo del 13 al 17, ¿no? Nos dice esto, ¿no?, que la lección de esta semana examina el Evangelio de Juan a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice que la relación que hay entre los tres miembros de la divinidad. Y nos señala versículos donde la relación claramente es de dos seres, del Padre y del Hijo. El libro de Juan, en el capítulo 17, que lo hemos leído ahora y que más tarde igualmente lo vamos a leer, nos dice, ¿no?, en la oración de Cristo, ¿no?, orando por sus discípulos, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta relación no es de tres, sino que es de dos. Y dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego más adelante el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, es decir, las palabras que el Padre le dio al Hijo, dice, me las has dado, ¿no? Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Por lo tanto, entienden que Cristo sale del Padre, es engendrado del Padre, sale del Padre y han creído que tú me enviaste. Salió del Padre en un sentido literal, salió del Padre y también salió del Padre de su presencia para venir aquí a la tierra. Y luego más adelante dice, para que todos sean uno, en el versículo 21, como tú,
oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este nosotros no equivale a tres, como dice aquí, una relación entre los tres seres de la deidad, sino de dos, del Padre y del Hijo, ¿no? La gloria, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Oh Padre, dice, en mí y yo en ti, ¿no? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahora bien, nos cita el único versículo que se puede interpretar del capítulo 1 como una trinidad, que es Juan capítulo 1, versículos del 32 al 34, ¿no? Del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios descendiendo del cielo, ¿no? Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo esto? ¿Está refiriéndose al Espíritu Santo como un ser diferente al Padre y al Hijo? No, vamos a analizar y vamos a buscar en la Biblia el versículo en cuestión. Si vamos a Isaías, capítulo 42, versículo 1, nos habla de este momento preciso, del Espíritu de Dios. Dice, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué nos dice el profeta Isaías en relación a esto? En el versículo 42, versículo 1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Por lo tanto, es el Padre poniendo su espíritu, su naturaleza divina sobre Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo pueda sostenerse en pie y recibir el apoyo completo de la presencia de Dios con él a través del Espíritu del Padre, a través de la presencia del Padre. Es el Espíritu de Dios, no es otro ser que baja, sino que dice que he puesto sobre él mi Espíritu. Este texto también nos lleva a la transfiguración, en el cual, pues, en la transfiguración también nos dice que Cristo recibe del Padre gloria y honra. Si vamos al libro de Pedro, creo que es en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17, nos dice lo siguiente, ¿no? Nos está hablando de la transfiguración. Dice, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por lo tanto, Isaías 42.1 y lo que Isaías 42.1 es un versículo que tiene como una doble aplicación. Se aplica para el bautismo de Jesús y también se aplica para la transfiguración. Sin embargo, en la transfiguración nadie pone en duda que es el Padre mismo, es la gloria del Padre, la honra del Padre, que viene hacia el Hijo, se pone sobre él y pone las vestiduras, ¿no? de color blanco, pálido, ¿no? Como lavador de lavadores, ¿no? Se pone un color blanco brillante, y es porque la gloria del Padre, así como también la naturaleza del Padre, de Cristo, refulge, ¿no? Juntamente con la presencia del Padre, hace que sus vestiduras se pongan blancas, ¿no? Pero nadie pone en duda que es el Padre mismo quien pone su presencia, pone su espíritu sobre el Hijo, ¿no? Y envía, dice, él recibió de Dios Padre honra y gloria. Sin embargo, en el bautismo de Jesús, como dice que vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y hay el concepto trinitario, se dice, o se quiere añadir, el punto de que era la tercera persona de la divinidad, es decir, un tercer ser que bajaba del cielo y se ponía sobre el Hijo. ¿Pero qué dice Ellen White al respecto? Vamos a buscar, porque hay varias citas, 4 o 5 citas, no sé si las vamos a leer todas, que hablan sobre el bautismo de Jesús y nos explican realmente qué es lo que sucedió ahí. Nos hablará de una Trinidad, nos hablará y nos dirá que era el tercer ser de la divinidad, la tercera persona de la divinidad que bajó, o nos dirá otra cosa, algo acorde a lo que hemos dicho. Vamos a leer. En The Youth Instructor del 22 de agosto de 1895, Ellen White dice lo siguiente:
La divinidad de Cristo era un tesoro escondido. Mientras estuvo en la tierra, a veces la divinidad fulguraba a través de la humanidad y se revelaba su verdadero carácter, ¿no? Lo que decíamos en la transfiguración, ¿no? Sucedió también cuando sanó, ¿no? a la mujer que tenía flujo de sangre, dice que también poder salió de él. Por lo tanto, su divinidad fulguró, su naturaleza divina, ¿no? Trabajó y sanó a esta mujer, ¿no? Que sufría por flujo de sangre por tantos años. Y dice, el Dios del cielo testificó de su unidad con su Hijo. Por lo tanto, cuando dice que testificó de su unidad con su Hijo, está hablando del Padre, no está hablando del Padre y del Espíritu Santo, no, sino del Padre. Y dice, los cielos se abrieron en su bautismo y dice, la gloria de Dios en forma de una paloma bruñida como el oro se manifestó sobre el Salvador y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Nos cita Mateo 3:17. Pero la nación a la cual vino Cristo, aunque profesaba ser el pueblo peculiar de Dios, no reconoció al tesoro celestial en la persona de Jesucristo. No reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios, a diferencia de Juan, que dijo, no, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sin embargo, se dice que el Espíritu Santo que descendía como paloma del cielo es el Espíritu Santo, un tercer ser. Sin embargo, Ellen White nos está diciendo que los cielos se abrieron en su bautismo, ¿no? Está hablando obviamente del bautismo, y dice, y la gloria de Dios en forma de una paloma bruñida como el oro se manifestó sobre el Salvador. Por lo tanto, no era más que la gloria de Dios, y está hablando de la gloria del Padre. Como leíamos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 22, ¿no? Gloria y honra del Padre sobre Cristo. Ahora bien, hay más citas. También hablando del bautismo. Esta ya no está en The Youth Instructor, sino en el deseado de todas las gentes. Dice así, cuando el cielo dio testimonio a Jesús en ocasión de su bautismo, no lo percibieron. Los ojos que nunca se habían vuelto con fe hacia el invisible no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca habían escuchado su voz no oyeron las palabras del testimonio. Por lo tanto, nos está diciendo aquí la gloria de Dios, pero veíamos en la cita anterior que esa gloria de Dios se estaba refiriendo a la gloria del Padre. De hecho, fijaros que dice también en el deseado de todas las gentes, en la página 90, párrafo 3, dice, en ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Por lo tanto, había un tercer ser ahí. Sí, ¿cuál era el tercer ser? Satanás. Estaban el Padre, estaba el Hijo, obviamente luego estaba Juan, estaban luego todas las personas mirando, muchos no vieron, otros sí, pero así digamos como seres digamos supraterrenales, ¿no? Por así decirlo, estaba Cristo, obviamente con naturaleza humana, pero también naturaleza divina, estaba el Padre en el cielo, pero su gloria, su presencia, su espíritu descendía sobre Cristo, y luego dice que estaba Satanás, era el tercero que estaba ahí. No había un tercer ser Espíritu Santo, sino que el tercero que estaba ahí era Satanás. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Y ahora nos dice qué es lo que vio Satanás. Vio la gloria. Ya no dice la gloria de Dios, sino que vio la gloria del Padre, por lo tanto certifica que cuando la cita anterior nosotros decíamos que cuando dice la gloria de Dios se está refiriendo a la gloria del Padre, es así. Vio la gloria del Padre que descansaba, reposaba sobre su Hijo. Y esta cita no está en ningún manuscrito extraño, ningún manuscrito de ligeras dudas, sino que está en el deseo de todas las gentes. Todo el mundo puede ir a él y lo puede leer. Otra cita, también del deseo de todas las gentes, página 86, párrafo 4, perdón. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. ¿Y qué sucede ahora? Salen directamente del trono, donde está el Padre sentado, ¿no? Del trono, los rayos de su gloria. Es la gloria del Padre lo que desciende sobre Cristo. Dice, los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Por lo tanto, no está hablando de un tercer ser, sino que es la gloria del Padre.
refulge su naturaleza divina, Él es divino completamente, no tiene humanidad, no tiene naturaleza humana como Cristo, sino que Él es divino, pero Él permite y hace que descienda esa luz del cielo y se ponga sobre Cristo y toma esa forma de paloma. Esa forma de paloma básicamente nos lo dice Ellen White, ¿no? Emblema del adecuado, del manso y humilde, ¿no? Emblema de Cristo, ¿no? Por su mansedumbre y por su humildad, ¿no? Y la paloma es eso, ¿no? Símbolo de mansedumbre y de humildad, ¿no? Recordemos que dice, sed mansos como palomas. Otro versículo más, otra cita más que se encuentra en la Temperancia, página 252, y también nos habla del bautismo de Jesús. Después de que Cristo fue bautizado, se arrodilló en la ribera del Jordán y nunca antes el cielo había escuchado una oración tal como la que salió de sus labios divinos o de sus divinos labios. Cristo tomó nuestra naturaleza sobre sí, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Él la tomó, no la tenía, sino que la tomó sobre Él. Y dice, la gloria de Dios, y está hablando de la gloria del Padre, como hemos visto antes, en la forma de una paloma de oro bruñido descansó sobre Él, y de la gloria infinita se oyeron estas palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nos vuelve a citar también Isaías 42, versículo 1. Por lo tanto, como vemos, está hablando no de una Trinidad, no de tres seres y de una relación de tres seres, como se intenta decir aquí la escuela sabática, sino de únicamente dos seres, del Padre y del Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo es eso, ¿no? En el momento del bautismo de Jesús es la presencia del Padre, son esos rayos de gloria, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Al Padre se dice en el libro de Apocalipsis que es el sol, ¿no? Porque dice que en la Nueva Jerusalén, en el templo, dice no habrá necesidad de sol ni de luna, ¿no? Porque dice que Dios lo ilumina todo y Cristo, el Cordero, es su lumbrera, ¿no? Por lo tanto, nos está dando pues un símbolo, ¿no? El sol, un símbolo del Padre, y la luna, un símbolo de Cristo. Y nos dice que no hay necesidad de sol, ¿no? Por lo tanto, en el astro, en el sol, Dios nos ha querido dar una enseñanza. Y vemos que, aunque el sol lo tenemos a miles y miles y millones de kilómetros y el astro está ahí, nosotros aquí recibimos su gloria, ¿no? Su luz. Recibimos su presencia, la presencia del sol la recibimos, aunque el sol está a millones de kilómetros, nosotros la recibimos aquí, recibimos el calor, recibimos su presencia, recibimos su luz, recibimos sus propiedades, nos da la vitamina D, nos da pues la calidez, nos da pues su presencia, pero sin embargo el sol está a millones de kilómetros, pero sin embargo nosotros decimos que he tomado el sol o he recibido el sol. Por lo tanto, no estamos diciendo que los rayos del sol son otro sol, sino que son el sol mismo, pero es una manifestación del sol, pero de otra manera diferente. El sol está en el cielo y a millones de kilómetros, y simplemente nosotros recibimos su presencia, recibimos los rayos que salen del sol para nosotros. Pues nosotros lo mismo, aquí en el bautismo es exactamente lo mismo. El Padre no se mueve de su trono, está en el cielo, pero sin embargo su presencia está con Cristo ahí. ¿A través de qué? A través de su Espíritu. No que tiene otro ser al lado y le dice, ve para ahí y trae mi presencia. No, sino que es la propia gloria del Padre. El Padre en ese momento permite que sea visto, no él, no su rostro, sino su presencia, y entonces se pone encima de Cristo pues como forma de paloma, ¿no? Simplemente es eso, es la gloria, la honra, la luz del Padre, de la presencia del Padre, es su Espíritu. Entonces, en el capítulo 2, en el segundo día, en el domingo, ya nos habla del Evangelio de Juan, y fijaros lo que nos dice. El Evangelio de Juan está escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global, empezando por nuestros orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos cita Génesis 1:1. Lo que equivale a decir que en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra.
O sea, nos está diciendo que la creación no fue cosa de dos seres, del Padre y el Hijo, sino de tres. Antes hemos leído algunos versículos y hemos dicho que también leáis Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, pero lo vamos a leer ahora. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice así, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando del Dios invisible, está hablando del Padre. Por lo tanto, está hablando de Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, todo lo creó el Padre por medio de Cristo y para Cristo, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, Cristo es el canal por donde todo fue creado. Sin embargo, aquí nos dice que decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra equivale a decir en el principio creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los cielos y la tierra. Esto no es bíblico. Lo acabamos de leer en Colosenses, lo habíamos leído en Juan capítulo 1. De hecho, ellos mismos habían citado los versículos 1 al 4 para defender la Trinidad, cuando en verdad vemos que únicamente son el Padre y el Hijo como creadores. Luego, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Fijaros qué dice. Hebreos capítulo 1, versículo 3. También habíamos leído Proverbios capítulo 30, versículo 4. Dice, Dios, está hablando del Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es a través de Él por quien, Cristo es ese por quien, el Padre trabajó a través del Hijo para crear todo. El Padre ordenaba en el cielo, el Padre decía, hágase la luz, y Cristo decía, hágase la luz, y se hacía la luz. El Padre ordenaba y Cristo hablaba. Y por lo tanto se hacía, ¿no? La luz, se hacían los astros, se hacían los animales, etc. Por lo tanto vemos que es el Padre, Dios, el Padre y Cristo, ¿no? Por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía sobre la creación? ¿Quién creó al hombre? ¿Quién creó todo lo que nos rodea? ¿Quién hizo todo lo que tenemos a nuestro alrededor? Vamos a buscar unas citas para ver si realmente es como dice la escuela sabática, que fueron 3, o si realmente fueron 2, el Padre y el Hijo. Tenemos, como veis, varias citas. No sé si leerlas todas, pero están dentro del contexto de la creación. Pero para enfatizar qué es lo que dice Ellen White, no vamos a encontrar, de hecho, ninguna cita que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon, pero sin embargo sí que encontramos estas citas que, a mi modo de entender, es que son fulminantes muchas de ellas. Fijaros, de hecho antes habíamos leído, ¿no?, que Cristo había tenido que el Padre había tenido un compañero, un colaborador, ¿no? Esa cita ya nos lo decía. Pero fijaros que dice aquí la historia de la redención, capítulo 13, párrafo 2. El Hijo debía obrar especialmente en unión con Él, o sea, con el Padre, en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad. Lo que decíamos, ¿no? El Padre ordenaba y Cristo ejecutaba. No haría nada por sí mismo. Y ahora vemos por qué se está refiriendo al Padre, ¿no? Dice, la voluntad del Padre se cumpliría en Él. Por lo tanto, aquí nos está hablando que Cristo estaba en unión con el Padre en el proyecto de crear la tierra, ¿no?, y todo ser viviente que habitaba en ella. Hay citas, hay más citas, y algunas son aún mucho más claras que estas. En el deseado de todas las gentes. En el deseado de todas las gentes. Dice así: mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios, uno con Él en naturaleza, voluntad y propósito.
Coopero con Dios en todas sus obras de creación y providencia. Por lo tanto, coopera con el Padre en todo. Testimonios selectos, tomo 2, página 21, párrafo 2. Después de creada la tierra con todos sus animales, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su imagen, a su propia imagen. Habían actuado mancomunadamente, los dos habían actuado mancomunadamente en la creación de la tierra y de todos los seres vivientes en ella. Ahora le dijo Dios a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, es como dice la escuela sabática, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Decir eso es igual a decir que en el principio creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los cielos y la tierra? No, lo estamos viendo. Sin embargo, hay la idea y el concepto de que fueron tres los que lo hicieron, y a la vez hay la idea de inculcar eso a las personas. Y por lo tanto, la escuela sabática no da lugar a que otra... ¿Por qué no han puesto estas citas de Ellen White? Porque, sin embargo, cuando se habla del Espíritu Santo sí que ponen las citas de la tercera persona, etcétera, fuera de su contexto, obviamente, y sesgadas. Se dejan partes para no mostrar realmente a quién se está refiriendo ahí Ellen White. Pero, sin embargo, ¿por qué no hay ninguna cita de Ellen White para reforzar que fueron el Padre y el Hijo los creadores? No hay ni una, cuando aquí os vamos a presentar muchas de ellas, ¿no? En la historia de la redención, que es un libro espectacular en este sentido, los primeros 3-4 capítulos dejan muy claro, pues realmente sí, que únicamente hay un Dios, que es el Padre, y un Señor, que es su Hijo, es Cristo. En la historia de la redención, página 19, párrafo 2. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Por lo tanto, en esos concilios, que dicho de paso únicamente podía entrar Cristo, en ese concilio juntamente con el Padre, no había otro ser que pudiera entrar, pero sí que había otro ser que quería entrar, que era Satanás. Pero aquí nos dice que el Padre en ese concilio no consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata. No consultó con el Hijo y con el Espíritu Santo, no en concilio los tres, sino ese concilio era de dos, del Padre y del Hijo. Luego la cita que leíamos, ¿no? El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador, ¿no? Y está hablando de Cristo. Otra cita más, en Patriarcas y Profetas, página 12. Generalmente son siempre las primeras páginas de los libros de Ellen White. Tanto el conflicto de los siglos, no, el conflicto de los siglos es en el capítulo 30, pero en este caso habla más de la rebelión de Lucifer, ¿no? de Satanás. Pero tanto en la historia, en la historia de la redención, en Patriarcas y Profetas, incluso en el deseo de todas las gentes, en las primeras páginas habla, ¿no? de la creación. Quizás en el deseo de todas las gentes no sé, pero en Patriarcas y Profetas y la historia de la redención sí, habla de la creación. Y siempre habla en el contexto del Padre y el Hijo, ¿no? Por lo tanto, libros a volver a releer para todas aquellas personas que ponen en cuestión lo que estamos diciendo, ¿no? Para que puedan contrastar con el Espíritu de Profecía que lo que decimos es verdad. Dice: y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Está hablando del Padre y del Hijo. Con Él estaba yo ordenándolo todo. De hecho, es Cristo hablando de sí mismo, ¿no? Dice: yo era su delicia cada día y me recreaba delante de Él en todo tiempo. Proverbios 8, del 22 al 30. Y ahora dice Ellen White, analizando estos versículos, dice: el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Por lo tanto, aquí cuando dice, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, está hablando de eso, ¿no? El Padre obrando por medio de su Hijo, en la creación de todos los seres celestiales. Dicho de paso que también Proverbios, hablando de Cristo, nos dice que antes de los abismos fui yo engendrada, antes de que los cielos fueran, etcétera, etcétera, yo ya había sido engendrada. Por lo tanto, nos está hablando de que Cristo realmente sí que fue engendrado del Padre y fue nacido de Dios de una manera literal, antes de que todo fuera hecho.
Y luego nos cita Colosenses capítulo 1, versículo 16, ¿no? El que hemos leído. Porque en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Otra cita más, en Historia de la Redención, página 20, párrafo 1. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. No fueron 3, fueron 2. La escuela sabática, ¿por qué está haciendo esto? Porque obviamente quiere seguir, ¿no? Quiere seguir con esta doctrina que es pilar fundamental de la Iglesia Adventista, es pilar fundamental de todas las iglesias cristianas que están ecumenizando, ¿no? En este punto, también en el domingo, en la inmortalidad del alma, pero también en este punto están en unión. Y el adventismo está en unión con los protestantes y también con los católicos. Sin embargo, aquí dice, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Otra cita más. La santa pareja unía sus voces a las de ellos, a la de los pájaros, dice, en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado por las muestras de amor que la rodeaban. Reconocían el orden y la armonía de la creación, que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos. Por lo tanto, estaban alabando y adorando ¿a quién? Al Padre y a su Hijo por aquello que había sido creado. Quedan 2 citas más. Dice así, en la Historia de la Redención, página 14, párrafo 2. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Por lo tanto, Cristo, el Padre a través de Cristo creó todos los ángeles del cielo, inclusive pues Lucifer, ¿no? Y dice que Cristo, ¿no? El Hijo de Dios, ejecutaba, ¿no? La voluntad del Padre. Y dice, y a Él, así como a Dios, es decir, y a Cristo, así como al Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Por lo tanto, también vemos aquí a Cristo como creador, juntamente con el Padre, en este caso de los ángeles, ¿no? Y también de la tierra y de sus habitantes. Y luego también en el Deseo de todas las gentes, página 714, párrafo 2, dice, al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Por lo tanto, vemos que unánimemente las citas de Ellen White, y podéis ir buscando y buscando, siempre encontraréis que eran el Padre y el Hijo quienes crearon, no había 3. Sin embargo, aquí nos está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, equivale a decir que en el principio el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Y ahora dice, ellos son la fuente de todo lo que existe, ellos crearon el universo, incluidos los seres que lo habitaban o lo habitan. Hemos visto lo que dice la escuela sabática, lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía. Aquí cada uno tiene que elegir qué prefiere, escuchar palabra de hombres, palabras de una iglesia que ha apostatado de la fe, ¿no? En este punto y que está camino a la apostasía total, o creer, no a mí, sino creer lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía y creer lo que decían nuestros pioneros. Dice que ellos crearon el universo, ¿no? Los 3, ¿no? Y dice ellos son la fuente de todo, cuando en verdad la fuente de todo es el Padre y Cristo es el medio por el cual, ¿no? También en este punto están errados, ¿no? Y luego dice, en nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida y lo más especial de esa creación fue la humanidad. El propósito de Dios al crear la humanidad era que viviéramos en amorosa armonía con Él y entre nosotros. Desafortunadamente, Lucifer trajo el pecado a este mundo. El pecado es, entre otras cosas, una irrupción de nuestra relación con Dios. Representa de forma distorsionada quién es Dios. Por eso, Dios el Hijo, aquí hace otra interpretación y otra descripción, ¿no? o manera de hablar de Cristo, diciendo Dios el Hijo. Las Escrituras en ningún lugar nos habla de Dios el Hijo, ni Dios Hijo, ni Dios nuestro Hijo. Y no únicamente las Escrituras, sino también el Espíritu de Profecía. No encontraremos ni una sola cita que diga Dios Hijo, Dios nuestro Hijo, Dios el Hijo.
sino que encontraremos siempre el Hijo de Dios, o el Hijo del Dios eterno, el Hijo del Altísimo, etc. Pero no encontraremos nunca Dios el Hijo, Dios Hijo o Dios nuestro Hijo. Sin embargo, hay la idea de llamar a Cristo como Dios el Hijo, y esto no es bíblico. Ellen White fue muy escrupulosa de no llamar a Cristo Dios Hijo. Mira que habló de Cristo, ¿no? como el Hijo de Dios, y mira que escribe, es la autora que más ha escrito de Cristo. Sin embargo, ella nunca escribió Dios Hijo, Dios el Hijo, Dios nuestro Hijo. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que únicamente hay un Dios, que es el Padre, y un Señor, que es Jesucristo, y que Cristo es igual a Dios porque el Padre le da el ser igual a Dios. Y de hecho lo vamos a leer. Lo vamos a leer en la historia también de la redención. A ver si encuentro la cita y la leemos. En la historia de la redención también, en la página 13, párrafo 2, es decir, inmediatamente o posteriormente a la cita que antes hemos leído, dice: entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. Está hablando antes de la rebelión de Lucifer en el cielo. Nos está diciendo que el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. Es una orden que el Padre da, y ya no una orden en sí, sino es que el Padre mismo, el Padre cuando engendra al Hijo lo pone como igual a él, por ser Hijo de Dios, ¿no? Y dice: de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la del Padre. Por lo tanto, esta igualdad de Cristo con el Padre reside en lo que habíamos dicho antes, ¿no? En naturaleza, en carácter, en propósito, en cooperación, etc. Pero también es igual a Dios porque el Padre así lo ha querido, ¿no? Él lo ordenó, así lo quiso. Pero la escuela sabática, sin embargo, se empeña a hablar de Cristo como Dios Hijo, ¿no? Y dice: por eso Dios el Hijo asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús para restaurar el conocimiento de Dios y traer la salvación a la humanidad. Dice: mientras estuvo aquí, Jesús sometió su vida al Padre. No es desde que estuvo aquí, es decir, el Hijo siempre ha estado sujeto al Padre, y también lo estará por la eternidad sujeto al Padre. Eso nos lo dice en Corintios, mira, justamente, Corintios capítulo 1, versículos 15, ¿no? Dice, capítulo 15, versículos del 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, es decir, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, es decir, el Padre sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Por lo tanto, Cristo estuvo sujeto al Padre, no únicamente en el cielo, sino también en la tierra, y también lo estará por la eternidad. Y es una sujeción no de opresión, sino una sujeción perfecta, una sujeción de amor del Hijo hacia su Padre. A Cristo le place obedecer a su Padre, así como a todo hijo le debería de placer obedecer a su Padre. Lo que pasa es que nosotros, tristemente, en muchas ocasiones reflejamos a Satanás, y nuestros hijos muchas veces no se sujetan a nosotros, sino que se prefieren sujetar a otras cosas. Pero Cristo y el Padre no es así, ellos son perfectos, y la sujeción es perfecta de Cristo hacia su Padre. Dice: mientras estuvo aquí, Jesús sometió su vida al Padre y vivió en armonía con su orientación. Dijo: yo y el Padre somos uno. El Padre está en mí y yo en el Padre. Juan capítulo 10, versículo 30 y Juan 10, 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Juan 10, 37.
Por lo tanto, nos dicen que no, que estos versículos presentan al Padre en estrecha relación con Jesucristo, su Hijo. Nos cita Juan capítulo 15, ¿no? Y también el capítulo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estos versículos presentan al Padre en estrecha relación con Jesucristo, su Hijo. El Padre tiene un contacto íntimo con nuestro mundo y una profunda participación en nuestra salvación. ¿Qué más dice la escuela sabática? Vamos a ver. Aquí en el lunes 9 de diciembre dice que fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él, pero obviamente lo está diciendo bajo un contexto de la Trinidad. Pero más abajo nos dice, la intención de la deidad era ofrecer, cuando dice la intención de la deidad, es sinónimo de Trinidad, en el contexto que ellos lo dicen, ¿no? La intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo fin a la brecha causada por el pecado. Es decir, que los tres seres, su intención era eso, ¿no? Terminar con el pecado. Aunque toda la humanidad no aceptara lo que él ofrecía. Y dice, para restaurar esta relación, un miembro de la deidad se hizo humano, un miembro. Es decir, de los tres miembros, según ellos, uno de ellos decidió hacerse humano. ¿Realmente es así? Es decir, de los tres miembros, uno decidió hacerse humano. ¿O qué sucedió? ¿Qué pasó en esos concilios? Vamos a leer citas de Ellen White en relación a los concilios, pero antes también vamos a leer qué dice la Escritura en relación a estos concilios. Si eran tres miembros los que estaban en estos concilios o únicamente dos. En Zacarías capítulo 6 dice, Él edificará, versículo 13, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos, entre los dos. Ambos significa dos, ambos nunca significa tres o más de tres. Ambos siempre significa dos. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que hay un consejo de paz entre ambos. ¿Qué ambos? Entre el Padre y el Hijo. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía al respecto. En relación al concilio celestial, como veis, tenemos muchas citas. Vamos a leer algunas de ellas. Disculpad. O todas, no sé. Bueno, vamos mirando a ver, porque no las tenemos seleccionadas, pero para que veáis si en el concilio celestial había dos seres o había tres, como intenta o asume la escuela sabática. Dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Es decir, no fue algo que una vez Adán cayó, pues el Padre y el Hijo, no el Espíritu Santo, sino el Padre y el Hijo, dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿No? Porque esto como si les cogiera por sorpresa, sino que era algo ya que ya sabían y ya estaba preparado. Dicen, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16, 25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo, es decir, está hablando del Padre y del Hijo, sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo de Dios, por eso decimos que se está refiriendo al Padre, dice que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, a su Hijo engendrado, ¿no? Unigénito es engendrado, a su Hijo engendrado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3,16, y esto es en el deseado de todas las gentes, página 13, párrafo 3, perdón. Por lo tanto, vemos que en ese concilio, en esa decisión, es una decisión que toma el Padre y el Hijo. Dice, pero el concilio celestial, esto está en Profetas y Reyes, página 516, párrafo 2, dice, pero en el concilio celestial había sido determinada la hora en que Cristo había de venir, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Otra más.
Esta aún es más clara que la anterior. Dice, Cristo decidió en el concilio con su Padre que no había de escatimarse nada por más costoso que fuera, no había que guardar nada por más alto que se estimara para rescatar al pobre pecador. Él daría todo el cielo para esta obra de salvación, daría todo el cielo. Es decir, dejó al Espíritu Santo en reserva a un ser llamado Espíritu Santo y por lo tanto no dio todo el cielo. En Cristo dio todo el cielo, porque era todo lo que tenía. Era su Hijo unigénito y dio a Cristo, ¿no? Y dice, Él daría todo el cielo para esta obra de salvación, para restaurar la imagen moral de Dios, o sea, del Padre, la imagen de Dios en el hombre. Y dice que Cristo decidió todo esto en el concilio con su Padre, no con una Trinidad, sino con su Padre. Más, ¿no? Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. Pero bueno, y más adelante dice que Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios. Por lo tanto, esto está en Mensajes Selectos, tomo 1. Esta cita también nos está diciendo lo mismo. Dios y Cristo está hablando del Padre y Cristo. Otra más, en The Youth Instructor del 14 de junio de 1900. Entonces se pronunciaron las palabras, el Señor ha jurado y no se arrepentirá. El Padre y el Hijo han jurado cumplir los términos del pacto eterno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre ¿quién? Entre él y el Padre, lo que hemos leído, ¿no? El consejo de paz entre ambos. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre él y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Se habían estrechado la mano al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana si ésta era vencida por las sofisterías de Satanás. Por lo tanto, el Padre y el Hijo estrecharon sus manos, se unieron en el propósito, ¿no?, de salvar a la raza humana y de que Cristo iba a ser o tenía que consumar, ¿no?, ese gran sacrificio. 2, no 3, 2. Más, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Lo mismo, ¿no? La misma idea en el deseo de todas las gentes. Por lo tanto, vemos que no hay cambios en Ellen White, no es que en la historia de la redención decía una cosa, pero eso era antes, pero en el deseo de todas las gentes dice otra, no. Dice lo mismo, siempre, siempre, siempre lo mismo. Fijaros qué dice aquí en el conflicto de los siglos. El consejo de paz leíamos de Zacarías, ¿no? Muchas personas dirán, no, pero aquí no está hablando de ese concilio en el cielo. Dice que aquí consejo de paz habrá entre ambos, entre dos. Fijaros qué dice Ellen White en el conflicto de los siglos. El consejo de la paz estará entre los dos. El amor del Padre, no menos que el del Hijo, es la fuente de salvación para la raza perdida. Es decir, el amor del Padre es la fuente de todo, ¿no? Jesús había dicho a sus discípulos antes de irse, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama. Juan capítulo 16, 26 y 27. Dios estaba en Cristo, o sea, el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y en el ministerio del santuario celestial, el consejo de la paz estará entre los dos, entre el Padre y el Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Conflicto de los siglos, página 469, párrafo 1. Esta cita, ¿no?, que habíamos leído, Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, no sé si la habíamos leído, sí, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Por lo tanto, cuando la escuela sabática nos dice la intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, por lo tanto, la intención de los tres seres era eso, no, era la intención del Padre y del Hijo, ofrecer sanación a la raza humana. Luego dice, las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo.
Este texto, aunque el contexto se refiere a la entronización de Cristo en el cielo, también se aplica en el momento del engendramiento de Cristo. Tiene esa doble aplicación. Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno, es decir, que son dos seres, ¿no? Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Ha sido hecho igual al Padre. ¿En qué momento? En la entronización y, como leíamos antes, también en el momento del engendramiento. Luego también el Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo, ¿no? Está hablando del Padre cuando dice el Señor, en la historia de la redención, página 18, párrafo 1. Y bueno, mira, ya la última cita dice: ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 2. Por lo tanto, en ese concilio, en ese propósito, ¿no?, o intención de la deidad, no es una intención trinitaria de crear o de redimir al hombre, en este caso, sino que es una intención únicamente del Padre y del Hijo. Luego nos dice, para restaurar esta relación, un miembro de la deidad se hizo humano, ¿no?, lo que decíamos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, manifestando la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿hacia dónde va la escuela sabática? ¿Qué es lo que está intentando vender? ¿Qué es lo que está intentando ofrecer? ¿Qué es lo que está intentando inculcar? Está intentando inculcar una Trinidad, está intentando inculcar algo que la Escritura no dice. Está intentando inculcar que fueron 3 los que nos crearon, sin embargo hemos leído que son 2, fueron 3 los que planearon o llevaron a cabo el plan de la redención, fueron 2, no 3, como hemos leído. Por lo tanto, vemos cómo la escuela sabática trabaja en esa línea. ¿Para qué? Para reforzar algo. ¿Por qué? Porque hay un movimiento desde hace muchos años, pero en los últimos 10 años está proliferando más, y es que se está conociendo la verdad del Padre y el Hijo, y muchas personas no quieren que esto se dé a conocer, y dentro del adventismo hay directrices para que esto no se dé a conocer, y por lo tanto enfatizan en la escuela sabática la visión trinitaria para que las personas que están en las iglesias y hacen más caso al pastor o al profesor de escuela sabática o a la propia escuela sabática antes de lo que dice la Biblia del Espíritu de profecía, sigan en tinieblas, sigan en error, ¿no? Luego, más adelante, en el día martes, vemos que, bueno, nos habla de cómo el Hijo da a conocer al Padre, y bueno, por lo que hemos leído ahora, pues lo que dice pues es correcto, pero hay algún punto aquí, ahora hablando ya del tema del Espíritu Santo, que es aquí ya cuando ya le ponen la cuña trinitaria ya de una manera ya no solapada, sino ya de manera abierta, ¿no? Aunque bueno, al principio también hemos visto que habla de los 3 miembros, ¿no?, de la divinidad. Nos dice aquí: el Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo. Sin embargo, su papel es crucial para el éxito de la misión de Jesús. Lo curioso es que nos hace una pregunta, ¿no? Lee Juan 1 del 10 al 13 y dice: ¿qué nos enseña este texto acerca de la importancia del Espíritu Santo para la conversión? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, fijaros qué nos dice aquí, ¿eh? Disculpad, que a veces cuesta un poco bajar. En el primer capítulo de Juan podemos ver cuán central es el papel del Espíritu Santo. ¿Cuán central es el papel del Espíritu Santo en cuanto a qué? ¿En cuanto a la obra que hace en nuestros corazones? Sí, claro, lo es. En cuanto a una Trinidad, no hay lugar para ello, no hay lugar.
Luego dice, Juan nos dice que todos los que recibieron la palabra, es decir, quienes creyeron en él, se convirtieron en hijos de Dios, quienes no nacieron en forma natural por voluntad humana ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Esto solo es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Correcto. La manera o el punto es bajo qué prisma se está diciendo esto. Bajo un prisma trinitario, obviamente. Sin embargo, la Escritura no dice así. Luego nos cita Juan capítulo 14 para hablarnos del Consolador, del Espíritu Santo, que va a convencer al mundo, ¿no?, de pecado y de justicia y de juicio. Y fijaros ahora qué citas utiliza del Espíritu de Profecía para dar a entender que hay una Trinidad, ¿no?, o que el Espíritu Santo es otro ser. Fijaros qué dice. Al describir a sus discípulos la obra interior del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarlos con el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su Iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo había sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El deseado de todas las gentes, página 625. Nos leen esto. Y obviamente al decir el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, refuerzan la idea de que hay tres seres y por lo tanto todo lo que ha dicho la escuela sabática en relación a que son tres seres los que crearon, tres seres los que participaron en el plan de la redención, refuerzan pues este punto y por lo tanto ya está la cuña para la doctrina de la Trinidad. Ahora bien, ¿qué dice la cita de Ellen White? El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Y aquí nos dice qué bendición es entonces recibir, esto ya no lo dice Ellen White, sino lo dice la escuela sabática, qué bendición es entonces recibir el Espíritu Santo, quien corrobora que Dios es verdadero. El Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la clave para saber qué es correcto, verdadero y bueno es la sumisión de nuestra razón y de las experiencias de nuestra vida a la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo para persuadir y convencer de pecado. Correcto todo lo que dice, sin embargo, es la identidad del Espíritu Santo. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué es la tercera persona de la divinidad? ¿Es otro ser diferente? Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Ellos habían leído o habían puesto la cita, ¿no?, en la escuela sabática, habían puesto la cita, pero no la han puesto toda. La han parado en un punto y ya no han seguido. Fijaros, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Y ahí terminan. Y luego dice, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe ¿de qué? De la naturaleza divina. Ojo aquí, porque luego vamos a entrar en este punto. Y luego dice, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su Iglesia. Por lo tanto, Cristo lo que ha dado es su propio Espíritu. No ha dado el Espíritu de otro, sino su propio Espíritu. Ahora bien, ¿Cristo qué es? ¿Es hombre o es divino? Es hombre y es divino. Cristo es 100% hombre y 100% divino. Por lo tanto, tiene dos personalidades, dos naturalezas. Está la persona de Cristo humana y la persona de Cristo divina. Dos naturalezas en un mismo ser. Y nos dice que Cristo ha dado su Espíritu, nos ha dado su naturaleza divina. Fijaros que antes dice para hacernos partícipes al hombre, ¿no?, al hombre caído, dice que por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Fijaros que dice ahora
Ellen White en relación a la naturaleza divina. Fijaros, hablábamos de las dos naturalezas, ¿no? de Cristo, como esas dos personalidades de Cristo. Por eso Ellen White dice la tercera persona, se está refiriendo al poder divino de Cristo, a la naturaleza divina de Cristo. Fijaros que dice, en Manuscript Release, volumen 16, página 182, párrafo 1. Su naturaleza finita, o sea, la humana, era pura y sin mancha, pero la naturaleza divina que le llevó a decir a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, tampoco estaba humanizada. La humanidad tampoco fue deificada por la mezcla o unión de las dos naturalezas. Cada uno conservó su carácter y propiedades esenciales. Por lo tanto, esas dos naturalezas son dos personalidades en Cristo, dos naturalezas, la humana y la divina. Mientras Cristo está en el lugar santísimo, presentando su naturaleza humana, su sangre por nosotros, es a través de su naturaleza divina que recibimos el Espíritu, recibimos su naturaleza divina para poder vencer toda tentación. Fijaros que lo que decimos es así. Quieres esa ayuda que viene de Cristo, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Debes ser partícipe de la naturaleza divina. Y ahora nos dice, no hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina, y aquí es donde cada alma será iluminada de acuerdo con lo que le dé a la mente para alimentarse. Esto lo dice en manuscrito 138 del 24 de marzo de 1906, párrafo 20. Por lo tanto, es Cristo que viene en su naturaleza divina, la humana en el cielo y viene en su naturaleza divina. Ahora bien, ¿hay alguna cita que diga esto? Sí, vamos a buscarla. Dice así la cita. Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su espíritu el ministro de la Iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su Iglesia. Dice que mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su espíritu. Él da su espíritu, da su naturaleza divina. Fijaros esta cita de Our Father Cares de la página 303 de Ellen White. A quien aquí se hace referencia como el Verbo es el Hijo de Dios, quien era el comandante en las cortes celestiales y que vino a este mundo para abrir las cosas celestiales a los seres humanos caídos. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra que estaba con Dios antes de que existiera el mundo. Y ahora fijaros que dice, al revestir su divinidad con humanidad, llegó a poseer dos naturalezas, la divina y la humana. Y debido a esto, fijaros ahora que dice, él pudo lograr plenamente para la raza humana su completa redención y su restauración a los privilegios de la vida superior. Fijaros, logra su redención a través de ¿qué? De su naturaleza humana. Y logra su restauración a través de su naturaleza divina. A través de estas dos naturalezas, Cristo trabaja y ofreció su naturaleza humana en la cruz, murió su naturaleza humana y luego, una vez asciende al cielo y después de resucitar, nos imparte su naturaleza divina para que podamos obtener victoria siempre para toda tentación, para todo pecado, para todo dardo del enemigo que sea lanzado hacia nosotros, podemos vencer siempre y únicamente a través de esa naturaleza divina que el Padre y Cristo poseen, ¿no? Y es especialmente Cristo quien nos la da. Por eso, si os fijáis, esas dos naturalezas, la humana y la divina, son lo que hace decir ya Ellen White la tercera persona de la divinidad. Dios Padre, Cristo, el Hijo de Dios o Hijo de Hombre, en su naturaleza humana, y Cristo, Hijo de Dios, en su naturaleza divina. Y por eso es la tercera persona, es la divinidad de Cristo lo que nosotros recibimos, es su propia naturaleza divina lo que nos permite poder ser más que vencedores. Por lo tanto, la escuela sabática intenta, pues, con el tema del Espíritu Santo, como hemos visto antes en el bautismo y ahora, enfatizar, ¿no?, la idea de tres seres coiguales, coeternos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres trabajan de manera mancomunada. Aquí en el jueves nos dice, Jesús dejaría pronto esta tierra.
Deseaba compartir una vez más su amor con sus discípulos. Quería que comprendieran la estrecha relación que existía entre él, el Padre y el Espíritu Santo. Y quería que experimentaran la misma relación personal que él tenía con el Padre y con el Espíritu Santo. Y nos dice que leamos Juan del 17 al 26. Es muy interesante esto, porque si vamos a Juan capítulo 17, no lo vamos a leer todo, pero nos dice que quería que comprendieran la estrecha relación que existía entre él, o sea, entre Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Y quería que experimentaran la misma relación personal que él tenía con el Padre y con el Espíritu Santo. Y nos cita Juan 17, cuando Juan 17 empieza bueno, en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Luego, pues los versículos, ¿no?, que hemos leído, ¿no? Es Cristo hablando todo el rato con el Padre, ¿no? Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Luego, más adelante, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, no entiendo cómo citan Juan 17, el capítulo entero, para mostrar una relación que únicamente es entre el Padre y el Hijo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Luego el versículo 24, ¿no? Estoy leyendo de abajo arriba. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos claramente una relación de dos personas, y uno es el Padre y el otro es el Hijo. Y esa relación realmente de padre e hijo, ¿no? El amor del Padre hacia el Hijo. Y obviamente el amor del Padre hacia nosotros al dar a su Hijo. Luego, más abajo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres. Lo que no entiendo es que están enfatizando la relación de tres personas, pero sin embargo, las citas que estamos leyendo son claramente de dos personas, ¿no? Los versículos. Dice, muchos leen Juan 17 en el sentido de que lo único que importa es la unidad y el amor. Sin duda, el propósito de Dios es restaurarnos a una relación personal con Él y con todas las personas. Cuando dice el propósito de Dios, está hablando en un sentido trinitario, ¿eh? Pero una lectura más atenta sugiere una conexión mucho más vital entre el amor y la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y guardaron tu palabra. Han conocido que realmente salí de ti. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y ahora dice, Cristo vino a revelar al Padre. Es cierto, claro, Cristo vino a revelar al Padre. Esta revelación era importante debido a los muchos conceptos erróneos que existían acerca de Dios. Y esos conceptos erróneos que existían acerca de Dios en relación a un Dios severo, un Dios iracundo, un Dios castigador, Cristo los vino a poner en contraste, ¿no? y a manifestar realmente el carácter de Dios, ¿no? Un Dios bondadoso, dadivoso, un Dios paciente, amoroso, dador. Pero claro, aquí dicen, esta revelación era importante debido a los muchos conceptos erróneos que existían acerca de Dios. Y ahora aquí nos están dando unos conceptos erróneos de Dios también en relación a esa unidad, ¿no? Y a quién realmente es Dios. El Evangelio de Juan muestra la seriedad con que Jesús llevó a cabo esta misión. Él representaba correctamente la palabra y las acciones de Dios. Si la verdad no importara, ¿por qué llegar tan lejos? Y luego, bueno, nos dice, ¿cómo puedes reflejar mejor en tu propia vida el amor de Dios? Un amor como el que existe entre Jesús y el Padre. Sinceramente no entiendo cómo unos párrafos antes nos está hablando de tres. Nos está diciendo la unidad, ¿no? Hablándonos de la unidad de tres, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y cómo
ahora más abajo ya está hablando del amor que existe entre Jesús y el Padre. Es que tampoco yo sé que pueden distorsionar algunas cosas, pero claro, señalar Juan 17 para mostrar una relación de 3 y no de 2, la unidad que hay entre 3 y no de 2, como realmente es. Y bueno, ya finalmente, pues el día viernes ya nos cita, pues en relación al espíritu de profecía, nos cita Ellen White, el deseo de todas las gentes, y nos habla del Consolador, ¿no? Dice, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad, su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón con el Espíritu de verdad y así llega a ser el Consolador. Por lo tanto, bueno, básicamente este texto, pues, bueno, para mostrarnos, pues, realmente, pues, que el Consolador también es otro ser, ¿no? Enfatizar la idea, ¿no? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, pues, también estaba ahí, ¿no? Como un ser aparte. Ahora bien, ¿qué podemos decir del Consolador? Pues vayamos al Espíritu de Profecía. Fijaros cuántas citas tenemos que muestran que Cristo es el Consolador. ¿Cuántas citas? Vamos a leer algunas de ellas, no las vamos a leer todas. Pero dice, Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. El Consolador, dijo Cristo a sus discípulos, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Paz os dejo, con vosotros mi paz os doy. No como el mundo da, yo os doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y dice que Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. Luego, más abajo en otra cita, dice, Cristo era el Espíritu de la verdad. El mundo no escuchará sus súplicas, ellos no lo aceptarían como su guía, no podían discernir las cosas invisibles. Las cosas espirituales les eran desconocidas, pero sus discípulos ven en Él, en el Espíritu de verdad, en Cristo, el camino, la verdad y la vida, y ellos tendrán su presencia permanente. Es que es la presencia de Cristo, es su naturaleza divina. Lo que decíamos antes del Padre, del sol y los rayos de gloria, la presencia del Padre que estaba con Cristo, pues es lo mismo, la presencia de Cristo está con nosotros. ¿A través de qué? De su Espíritu. ¿A través de qué? De su naturaleza divina. Y dice, pero sus discípulos ven en Él el camino, la verdad y la vida, y ellos tendrán su presencia permanente. Tendrán un conocimiento experimental del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Bueno, todo esto son citas y citas y citas que si alguien las quiere, ya armaremos un PDF para tenerlas que muestran que Cristo es el Consolador. Las noches son largas y dolorosas, pero Jesús es mi Consolador, en mayúscula, y mi esperanza. El Salvador es nuestro Consolador, así lo he demostrado. Más citas. La razón por la que las iglesias están débiles, enfermizas y a punto de morir es que el enemigo ha cubierto las almas trémulas con influencias desanimadoras. Ha buscado esconder a Jesús de su vista para que no lo vean como su Consolador, el que los reprende y los amonesta diciendo, este es el camino, andad por él. Es Cristo quien lo está haciendo, no es otro, es Cristo. Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra y puede fortalecer a los vacilantes y corregir a los errados. Es Cristo, la obra es 100% de Cristo. Él puede inspirar confianza, esperanza en Dios, y la confianza en Dios siempre produce confianza mutua. Review on Herald, 26 de agosto de 1890. Por lo tanto, vemos siempre la figura de Cristo. Cristo como mediador, Cristo como consolador, Cristo el Espíritu de verdad. Es Cristo, es obras 100% de Cristo. Así que, bueno, no sé si la escuela sabática tiene algo más, algún punto más a elegir, a señalar. Luego aquí también nos lee más, o nos dice más cosas, ¿no? Fijaros, esto no lo habíamos leído. Aquí hace un repaso de todo lo que hemos estudiado, pero bajo su visión y no bajo la visión verdadera. Dice, la lección de esta semana trata acerca del Dios Trino y de cómo Jesús, la segunda persona de la deidad, está interconectado con sus otros dos integrantes.
Fijaros, la lección de esta semana trata acerca del Dios Trino, un Dios trinitario. Y hemos visto que no es así. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento en los que se mencionan los tres integrantes de la deidad en un mismo contexto. Uno de ellos es el bautismo de Jesús. Hemos estado leyendo todas las citas que yo conozco sobre el bautismo de Jesús, donde se hable de quién era, y vemos claramente que está hablando del Padre, de la presencia del Padre. Y dice, hay varios pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Dice, uno de ellos es el bautismo de Jesús. Según consta en Mateo 3, 16 y 17, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se oyó la voz del Padre. En Juan 1 al 3 y 32 aprendemos que Jesús y el Padre son uno y que Juan el Bautista fue testigo de cómo el Espíritu Santo descendía sobre el Hijo en forma de paloma. Luego, los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan se consideran la despedida de Jesús, y luego nos dice Jesús quiso despedirse con este importantísimo pensamiento para que recordemos siempre que Él vino del Padre, que es como el Padre, y que el Espíritu Santo, su representante, es enviado para enseñarnos, convencernos y consolarnos hasta que Jesús regrese. Luego nos habla del Dios Trino, ¿no? De Génesis 1. Luego también nos dice que es fácil suponer que solo Jesús sufrió en la cruz, pero el Padre y el Espíritu Santo también sufrieron con Él. ¿Realmente sufrieron también el Padre, Cristo y el Espíritu Santo? El Padre sí, Cristo también, pero el Espíritu Santo también. Vamos a leer, a ver si encontramos una cita al respecto. Fijaros esta cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, y vamos a ver a quién le costó entregar a Cristo, si al Padre y a Cristo también, o también al Espíritu Santo. Ya la cita tal como empieza ya nos dice mucho. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno, igual a Dios, podría expresar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre. No había otro que pudiera salvar al hombre, solamente Cristo. No había la opción del Espíritu Santo para salvar al hombre. En ese concepto que hay, ¿no? De roles, de 3 roles, etc., no hay otro ser igual al Padre, sino Cristo. Y Cristo era el único que se podía entregar por la raza humana. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar ¿a quién? Al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Dice, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, y nos cita Zacarías 6:13, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo, o sea, para el Padre, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba, el amor del Padre hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Patriarcas y Profetas, página 43, párrafo 2. Por lo tanto, vemos aquí que lo que nos está diciendo la escuela sabática no es lo que dice la Escritura, no es lo que dice el Espíritu de Profecía. Por favor, lean las Biblias, leedlas por vosotros mismos, leedlas sin que otra persona os las tenga que interpretar o explicar. Sí que es cierto que nosotros estamos dando este enfoque y estamos dándolas a conocer, pero por favor, haced como los bereanos. Lo que nosotros decimos es bíblico, no es bíblico, es tergiversado. Id al Espíritu de Profecía, id a la Biblia, analizadla. No creáis todo lo que dice la escuela sabática, cuestionadlo. Id y comprobad todo lo que dice con la Escritura y con el Espíritu de Profecía y
mirad dónde está la verdad. Poneos del lado del peso de la evidencia y dirigiros hacia ahí. Dirigíos hacia ese camino. Andad por él, id por ahí, id por la verdad. No vayáis por el camino de los doctos, por el camino de los maestros, por el camino de los dirigentes, sino id por el camino de la sencillez y por el camino de un así dice el Señor. Así que es mi anhelo que esta escuela sabática, que se ha hecho muy larga, pero deseamos que sea de bendición, que sea un estudio completo. Aún hay muchas más citas. Si realmente alguien quiere citas, es lo que tenemos, y versículos también. Así que si alguien quiere más información respecto a esto, que se ponga en contacto con nosotros, que nos escriba a laverdadilustrada@gmail.com, y nosotros vamos a enviar todas aquellas citas que tengamos en relación pues al tema que queráis, el Consolador, las dos naturalezas de Cristo, el Padre y el Hijo en la creación, los concilios celestiales, el bautismo de Jesús, quién era el tercero en el cielo, etcétera, ¿no? Así que os animamos a que estudiéis por vosotros mismos la escuela sabática, pero hacedlo con un espíritu de querer aprender y no con un espíritu de me lo dan ya hecho y por lo tanto lo acepto. Id a las Escrituras, escudriñadlas y encontraréis la verdad. Así que un abrazo a todos, feliz sábado y que Dios os bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.